una disculpa de verdad, de corazón, por los cambios de tiempos. Voy a iniciar, aunque se van a incorporar personas que vienen de Compostela, pero bueno, en respeto, si todavía hay un poquito de respeto para su tiempo, voy a iniciarles. Pues subimos un punto de acuerdo junto con el senador Casimiro Méndez, la senadora Cora Cecilia Pinedo del PT, la senadora Jesús Rodríguez y la senadora Imelda Castro, por una situación que nos llegó a la oficina, que es un conflicto que existe en Compostela, en Nayarit, derivado de una serie de situaciones políticas y de resoluciones jurídicas que voy a relatar de manera muy breve. El 4 de junio del 2017 hubo elecciones en Nayarit, se eligieron entre otros cargos la presidencia municipal del Ayuntamiento de Compostela. Como resultado obtuvimos como ganadora a la presidenta municipal Gloria Elizabeth Núñez Sánchez como propietaria y a la suplente Kenia Elizabeth Núñez Delgado como suplente. El 28 de marzo del 2017, la presidenta propietaria solicitó y obtuvo una licencia del Cabildo del municipio para separarse de su cargo por un tiempo indefinido, a fin de contener por el Senado, por un cargo en el Senado de la República. En consecuencia, frente a su licencia, el Cabildo tomó protesta como presidenta municipal suplente de Compostela a su suplente, a Kenia Elizabeth Núñez Sánchez, y pues el 1 de julio del 2018, la titular resultó electa como senadora por el principio de primera minoría, y luego el 28 de agosto del 2018, el Cabildo de Compostela autorizó a la senadora electa separarse ya definitivamente del cargo de presidenta municipal de esta localidad y convocó de manera simultánea, evidentemente, a su suplente, a Kenia Elizabeth Núñez Delgado, en su calidad de presidenta municipal suplente. Sin embargo, el 7 de diciembre del 2018, el Cabildo autorizó a Gloria Elizabeth Núñez Sánchez reincorporarse nuevamente como presidenta municipal. Y frente a eso, es decir, por ser senadora y por luego darle el permiso de regresar nuevamente como presidenta municipal, el 13 de diciembre del 2018, Kenia Núñez Delgado, es decir, su suplente, presentó una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo dirigió al Tribunal Electoral de Nayarit para que resolviera. El 17 de marzo del 2017, de 2019, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit emitió la sentencia respecto a este caso para que la suplente, es decir, la persona Kenia Núñez Delgado, se reincorporara al cargo de presidenta municipal que ya venía desempeñando como suplente. Sin embargo, a pesar de que hay una resolución del tribunal, a pesar de que a la suplente le corresponde asumir ese espacio de la presidencia municipal que ya no tenía la titular, pese a eso, pese a existir un mandato judicial electoral, el 25 de marzo del 2019, el licenciado Carlos Nazario Cuevas Salcedo, en su carácter de titular de la unidad substanciadora del órgano de control del municipio de Compostela, decidió suspender a Kenia Núñez Delgado, es decir, a la suplente, de sus funciones de presidenta municipal. Hoy hay un conflicto político, evidentemente una incertidumbre y una violación a la Constitución, a los derechos políticos de la suplente y, por supuesto, un desacato a la sentencia del Tribunal Electoral. En ese sentido es que desde este Senado propusimos, inscribimos ya, aunque por el exceso de trabajo legislativo no se ha podido presentar en tribuna, presentamos un punto de acuerdo que en concreto pide lo siguiente. Primero, se exhorta al Congreso del Estado de Nayarit para que en el marco de sus facultades conmine de manera formal al Ayuntamiento de Compostela a respetar el orden constitucional federal, estatal y municipal y en consecuencia se reinstale de manera inmediata a la presidenta municipal suplente, a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado, a fin de que pueda ejercer de manera libre su encargo constitucional, porque ella fue electa como suplente, y con ello restituir el orden jurídico que evidentemente, como ustedes entenderán, hoy no existe en el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. Segundo, se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Nayarit a que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve en el restablecimiento del orden constitucional en el Ayuntamiento de Compostela.
respetándose, por supuesto, la voluntad popular emitida en las elecciones. Tercero, se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, a que se abstenga de violentar las disposiciones previstas en la Constitución Política, en la Constitución Estatal, así como la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y en consecuencia tomar medidas inmediatas a efecto de que se reconozca a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado como titular de la representación política, dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resolución del Ayuntamiento que corresponde a la Presidencia Municipal. Cuarto, exhortamos respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Nayarit a que se abstenga de cualquier acción o procedimiento que tienda a conculcar el estatus constitucional que posee la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado, quien en términos de lo previsto por la Constitución y tanto federal como estatal y de la Ley Municipal para el Estado, corresponde la representación política a la suplente. Quinto, exhortamos respetuosamente al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit para que en el marco de su competencia jurisdiccional y en cumplimiento de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2019, emitida en el expediente TEE-JDCN/12/2018 y acumulado de TEE-JDCN/01/2019, vincule de nueva cuenta el Honorable Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para que de inmediato recorpore a la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez Delgado en su calidad de presidenta municipal y en su defecto pues imponga las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos de la ley electoral. Entonces, bueno, el objetivo principal, si se acercan, esta es la situación. Evidentemente ustedes entenderán que hay una pues una crisis política y un desacato a la sentencia del Tribunal Electoral, y pues lo que estamos haciendo desde el Senado de la República es exhortar tanto a los órganos locales como al tribunal a que pueda respetarse los derechos constitucionales de la suplente y quien hoy tendría que estar asumiendo la presidencia de municipal de Compostela, Nayarit. Esa es la situación. Perdón que iniciemos antes porque hemos estado cambiando la hora con la prensa, pero si ya contamos la situación, si alguno de ustedes quisiera aportar algo. Yo. Sí, dale. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para nosotros es muy doloroso que no nos acompañe la maestra Kenia Núñez Delgado, porque tiene por orden del juez de Nayarit la prohibición de salir del estado y tiene que estar firmando cada semana, porque si no la encarcelan durante 37 años. Esto sucede porque la maestra Kenia Núñez no aceptó la imposición de la senadora Gloria Núñez de seguir gobernando bajo su tutela permanente. Fue obligada a negociar o que se desistía de asumir la presidencia municipal de Compostela, Nayarit, como constitucionalmente le corresponde, o era encarcelada, lo cual fue cumplido por la senadora Gloria Núñez hasta el último momento, al grado tal que cuando se le vincula a proceso, el juez no sabía que la maestra Kenia Núñez llevaba un amparo federal. Si no, este momento, la maestra Kenia Núñez estaría en la cárcel. Aún así no nos puede acompañar porque tiene la restricción del juez de salir del estado de Nayarit. La senadora Gloria Núñez es electa senadora por primera minoría, asume la senaduría después de ser senadora, desacatando totalmente la Constitución del estado de Nayarit y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, regresa nuevamente a ser presidenta municipal de Compostela, habiendo ya ejercido el cargo de senadora de la República, regresa a ser presidenta municipal y no abandona la presidencia municipal de Compostela, Nayarit,
hasta que un tribunal electoral le ordena que regrese a ser senador de la República, y esto sucede un viernes, y el lunes un organismo sustanciador dependiente del Contralor Municipal de Compostela ordena la destitución de la presidenta municipal, pasando otra vez por encima de la Constitución de Nayarit y de la Constitución de la República. Y es vinculada a proceso al grado que en este momento se tiene que estar defendiendo durante un periodo de 6 meses, porque la Fiscalía no tiene elementos suficientes para poderla encarcelar. La Fiscalía pidió 6 meses para poder acumular pruebas y entonces sí, poderla meter a la cárcel y evitar que se cumpla la Constitución. Mientras tanto, queremos hacer ver al Senado de la República la grave falta constitucional que está cometiendo al permitir que una integrante de este honorable cuerpo legislativo sea a la vez presidenta municipal y senadora de la República. Vemos inconcebible que en tiempos de la Cuarta Transformación estas cosas sucedan peor que en los peores tiempos del corporativismo político de este país. No lo toleramos, no lo aceptamos, no lo entendemos. Pedimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión como tal, para que intervengan en Nayarit y deshagan esta aberración jurídica, política y ética que nos tienen a nosotros, los nayaritas, padeciendo una nueva etapa de la ignominia y el abuso del poder. Quisiera ver si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. El licenciado Juan Ibarra, perdón. Buenas tardes. Efectivamente, a su servidor le toca llevar la defensa ante el juez de oralidad en el estado de Nayarit y logramos precisamente destruir hasta este momento la intención que tiene la Fiscalía General del estado de Nayarit de encarcelar a la presidenta municipal Kenia Núñez. Indudablemente que tratando de engañar al juez de la causa, generaron una serie de probanzas tendenciosas que no fueron suficientes para que el juez de la causa otorgara la medida cautelar de la prisión preventiva. Más sin embargo, cuando la Fiscalía no obtuvo dicha medida cautelar, solicitó que se le fijara como medida cautelar una fianza de 5 millones de pesos, circunstancia que también representaba una acción nugatoria a la negativa de la medida cautelar de prisión preventiva, porque 5 millones de pesos era una medida desproporcional, pero aparte injusta. Y entonces se logró, mediante el debate y mediante las pruebas que están aportadas, que el juez redujera la medida cautelar de 5 millones de pesos a 2 millones de pesos, que aún así es una medida desproporcional e injusta. Más aparte, no solamente esa medida, que sino también se aplicaron las medidas de suspensión del cargo, es decir, ya hay una doble suspensión del cargo, o sea, una promovida por el órgano interno de control a través de la comisión sustanciadora, otra por el juez de oralidad, y más aparte la prohibición de salir del estado y la firma periódica cada 7 días, lo que implica el objetivo de no dejarla gobernar, ¿sí? Entonces, ante estas aberraciones jurídicas, en Compostela
la ciudadanía ha abierto un frente de lucha para que regrese a Compostela el principio de legalidad, el principio del respeto a la Constitución, pero sobre todo el derecho humano que tiene la profesora Kenia Núñez de ejercer el cargo público por el cual el pueblo la eligió como presidenta suplente. Es indudable que la lucha que está siguiendo el pueblo de Compostela es una lucha honrada para que el sistema jurídico que prevalece en Nayarit se respete y que no se ponga en riesgo la libertad de la presidenta municipal por acciones que han sido tendenciosas a quererla encarcelar. No hay ningún elemento constitutivo de delito que rompa su presunción de inocencia. No hay ninguna prueba, ¿sí? Por parte de la Fiscalía que sea una prueba que la lleve, como lo pidió el fiscal, a una pena de 37 años. Es decir, el único delito que tiene la presidenta fue ejercer su derecho constitucional de que la senadora Gloria no ejerciera un doble encargo de elección popular, circunstancia que está prohibida tanto por la Constitución local como por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el único delito que tiene Kenia Núñez, de haber buscado a través de la legalidad que no se cometiera un improperio legal y constitucional en Compostela. Por esa razón hemos estado luchando a través de las instituciones federales para que Kenia sea respetada en su derecho electoral de gobernar Compostela, porque así lo ordenó un tribunal electoral, y creemos que esta lucha que hemos traído hasta la Ciudad de México se revierta para que se sienten las autoridades nayaritas y logren mediante acuerdos generar la legalidad que requiere el municipio de Compostela. Muchas gracias. Ramón, por favor, si puede hablar también. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón, soy un ejidatario de un pueblo llamado Altavista, municipio de Compostela. A mí me mueve el interés ciudadano principalmente por toda la serie de atropellos que han venido pasando en nuestro municipio. Cito un ejemplo, hay un desarrollo turístico llamado La Mandarina, que acaba de iniciar su operación apenas el año pasado. Los lugareños, ese desarrollo es en Montión, municipio de Compostela. Ese desarrollo se vendió como un generador de empleo, 6,000 empleos directos, 18,000 indirectos, una inversión inicial de $800 millones. Un desarrollo increíble si lo ponemos desde esa perspectiva. Pero vayan a Montión, visiten sus calles, pregunten a su gente, platiquen con ellos y verán, sus calles están destrozadas, no tienen agua potable, no tienen acceso a sus propias playas, incluso tienen por ahí deterioro del valor de la plusvalía de sus terrenos. ¿Por qué? Porque ese desarrollo se está queriendo apropiar de todo ese ejido y de otros dos que lo circundan, que se llama Villamorelos y Chulavista. Ahí hay una afectación directa de más de 8,000 personas, 8,000 habitantes que viven ahí en esa zona. Pero yo, que vivo en Altavista, aproximadamente 25 kilómetros de distancia, nos está afectando también hasta allá. ¿Por qué? Los desarrolladores, en su ambición, en su forma de garantizar a los extranjeros el hecho de que nos visiten, de que dejen el dinero en Nayarit, han ido hasta los ejidos como Altavista a prometer muchas cosas, pero con el fin único y exclusivo de apropiarse de nuestros recursos naturales. ¿De qué hablo? De nuestra agua, de nuestras maderas. Todo eso no se puede explicar que suceda de manera normal sin la complicidad del gobierno. Venimos aquí, quiero decir que esta es mi segunda vez que vengo a la Cámara de Senadores a denunciar toda esa clase de cosas con documentos sustentados principalmente en la palabra del presidente. El presidente dice, vamos a terminar con la impunidad, con la corrupción, siempre y cuando denuncien. Pues estamos denunciándolo, lo hemos denunciado ya en varias ocasiones ante todas las instancias, en primer lugar las locales, cosa que no ha pasado nada, y aquí estamos precisamente esperando que el gobierno federal nos dé una luz
nos dé una luz para solucionar nuestros problemas en Compostela. Mucho le agradezco que me hayan permitido estar aquí. Gracias. Gracias, pues esa sería la exposición del tema. Reiterar que ya está presentado el punto de acuerdo y por supuesto que más que un tema que tenga que resolver el Ejecutivo corresponde al Judicial, y desde el Legislativo estamos exhortando a que se tomen las medidas correspondientes para la legalidad en Compostela. Entonces, si hubiese alguna pregunta. Sí, senadora, les pregunta Mayolo López de Reforma. Bueno, en realidad quiero que me permita, Citlali, abordar otro asunto. Me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Qué valoración tienes de lo ocurrido ayer en Culiacán y si respaldas la decisión que adoptó el gobierno de liberar al hijo del Chapo? Bueno, yo creo que la situación que vive nuestro país desde hace por lo menos más de una década, es una situación complicada. Por supuesto, las decisiones que se toman desde cualquier ámbito son siempre difíciles y complicadas, sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas. Y yo primero diría que para quienes acusan que hay un Estado fallido, yo más bien diría que hay un Estado debilitado desde hace muchos años. Y el Estado debilitado que se ha, generado en los últimos años lo digo con mucha claridad, es una opinión personal, porque ha habido políticos, gobernadores, autoridades locales y yo pienso que también algunas autoridades federales cómplices del crimen organizado. Y el crimen organizado ha tomado poder en los últimos años y creo que ayer el presidente de la República se enfrentó quizás a una de las decisiones más difíciles de su gobierno. Era seguir teniendo a Culiacán o a Sinaloa en un estado pues de violencia, de confrontación, o detener la evidente manifestación del crimen organizado frente a la frente a la detención del hijo del Chapo. Y creo, es una opinión personal, pienso que la gran pregunta que tendríamos que hacernos todas y todos los mexicanos es si queremos transformar este país, y eso implica enfrentarnos con inteligencia, con estrategia al crimen organizado, o si queremos seguir en la misma situación de las cosas. Si queremos seguir simulando, seguramente seguirá habiendo pactos entre el crimen organizado y las autoridades y seguramente se privilegiará la nota por encima de la vida de la gente. Yo destaco de la acción del presidente que esta vez se prefirió, es la primera vez que un presidente prefiere salvaguardar la vida de la ciudadanía que sacar una gran nota de la detención de un gran supuesto criminal. Es una decisión complicada, sin duda, nos conmociona a todo el país, por supuesto. Yo creo que es exagerado y creo que también la oposición tiene que ser responsable, porque la que hoy es oposición es culpable de la situación en la que el Estado está debilitado en este momento, y el presidente de la República tiene que tomar decisiones, las toma desde su visión, desde la visión pacifista, desde la visión de mantener la tranquilidad o la vida de las personas, y bueno, habrá que ver. Yo al final creo que se tienen que replantear una serie de cosas. El secretario de Seguridad ha manifestado que lo que fue fallido fue el operativo, creo que eso es evidente, pero lo que hay alrededor me parece más peligroso. Hoy hay territorios, y no por este presidente, no por Andrés Manuel López Obrador, sino por los últimos presidentes de la República, hay territorios que están cedidos al crimen organizado y que han tenido la complicidad de políticos que han intervenido en sus campañas, que han tenido la permisividad de policías estatales e incluso de policías municipales. A ese estado nos enfrentamos, y yo haría aquí desde el Senado un llamado a la ciudadanía a que no caigamos en la mezquindad, porque cuando hablamos de vida estamos hablando de decisiones complicadas para quienes representamos o tomamos decisiones, y en ese sentido, por supuesto que yo respaldo y entiendo la decisión del presidente y no comparto la acusación mezquina de la oposición, que en su momento le tocó gobernar y que ahí sí debilitó, no obstante que la guerra que ellos iniciaron estaba fallando. Nada más decirlo, Felipe Calderón decía que se iban a perder muchas vidas cuando él inició
la falsa guerra contra el narcotráfico, pero que al final de cuentas todo iba a valer la pena, y nunca valió la pena. El Estado se debilitó. Hoy Andrés Manuel López Obrador está tomando la determinación de priorizar las vidas, y eso no significa que ceda en la lucha contra el crimen organizado en todo el territorio. Entonces, estamos en el primer año de gobierno, esperemos que las estrategias puedan ser más firmes, más pensadas, pero no es fácil la situación de seguridad en este país. ¿Durazo debe renunciar? No creo, yo no creo que Durazo deba renunciar, no creo que sea fácil estar en sus zapatos. Sin embargo, creo que se necesita una persona honesta, como creo que lo es Durazo, y creo que el presidente tendrá que tomar las determinaciones que deba tomar. Pero dices que hay que replantear algunas cosas. Sí, yo pienso que tiene que replantearse la estrategia, tiene que replantearse este tipo de operativos, pero no creo que deba renunciar Durazo. Insisto, estamos ante el primer año de gobierno y la situación que nos dejaron, y les duele que lo digamos a la oposición, pero esta situación es heredada. Se debilitó el Estado, se rompió el Estado de legalidad, se rompió el tejido social, y lamentablemente hoy estamos frente a esta situación del país. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Yo le quería preguntar dos cosas. Una, lo que acaba de mencionar mi compañero de Reforma. Sí. Desde la derecha están ya insistiendo en que debe renunciar Durazo, y también el secretario de la Defensa. ¿Qué tendría que hacer Morena, a lo mejor, para un poco respaldar al presidente ante toda esta ola de críticas y la embestida mediática que ya se le vino encima? Esa es una. Y lo otro, sobre el tema que planteaban, están hablando de la senadora del PAN, Gloria Núñez. Sí. ¿Ella es familiar de la presidenta municipal o no? ¿Familiar? ¿Se quiere pero responder? Sí. Y lo otro. Sí. Bueno, yo agradezco su pregunta porque nos da ocasión para dos cosas. Primero, no existe ningún tipo de parentesco. Hay dos coincidencias. Una se llama Gloria Elizabeth, la otra se llama Kenia Eliseth. Se parecen muchísimo. Pero también no quisiéramos desaprovechar la oportunidad que nos da la senadora Citlali y que nos dan ustedes de concatenar los dos temas. Si seguimos debilitando al Estado mexicano, nos volvemos vulnerables todos. Y quiero dejarlo muy claro, el Senado de la República no puede debilitar al municipio mexicano. La base social, política y económica de este país es el municipio. Si no le damos la importancia y la relevancia que tiene, la base social permea para que suceda lo que está sucediendo en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero y en toda la República. En Nayarit sucede menos, pero yo vería muy importante que ustedes como medios nacionales le den la relevancia a esto. ¿Cómo se debilitamos al Estado mexicano? Al final debilitamos todas las estructuras que en él convivimos. Y no son parientes, refiriendo a su pregunta, pero sí quisiera relacionar una cosa con la otra para que un tema no esté desvinculado del otro. Y muchas gracias. Sí, sobre la otra pregunta, creo que la respuesta es muy clara. Frente a la situación de inseguridad que vive nuestro país, no debe de haber ni valoraciones partidistas ni valoraciones electorales. Por eso lo que ayer hizo el presidente es una decisión complicada, sin duda, difícil, controvertida, pero es una decisión histórica, porque el presidente antepuso las vidas al costo político y a las críticas que evidentemente iban a llegar. Yo pienso que tiene que haber una responsabilidad de todos los partidos políticos, de todos los actores del Estado, para pensar con prudencia, inteligencia y amor a este país, cuál debe ser nuestra postura en este momento, en un momento donde es evidente el nivel de intervención que tiene el crimen organizado en Sinaloa y en otros estados de la República. Creo que es mezquino utilizar la vida de la gente, la violencia, para contraponerse
o para criticar al opositor. Creo que hoy tendríamos que estar pensando, Morena, PAN, cualquier partido político, tendremos que estar pensando cómo ayudamos al presidente, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas de este país, a que ese estado debilitado del que son cómplices ellos, deje de estar debilitado y podamos ganar un Estado de Derecho y poder ganarle al crimen organizado. El presidente lo ha dicho muy claro, no puede ser la estrategia que ya realizó Felipe Calderón, porque hubo miles de muertos, hubo miles de desaparecidos, hubo territorios debilitados y a la fecha hoy no podemos decir que esa guerra haya ganado. Hoy el presidente de la República está generando valoraciones y creo que ayer tuvo una primera valoración y es preferir la vida de las personas antes que tener altos costos políticos o que dar una gran nota. Hoy prefirió tener esta decisión que seguramente costará muchas críticas, pero que habrá salvado muchas vidas. Y en otros momentos, en otros sexenios, han preferido tener la nota y por qué no pensar y por qué no preguntar que, por ejemplo, las cantidades de veces que se escapó el Chapo fueron también con la complicidad de las autoridades. Entonces no podemos hablar de un Estado fallido con Andrés Manuel López Obrador cuando hubo un Estado debilitado por parte de los últimos, por lo menos 2 o 3 gobiernos de México. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre Compostela? No, Bueno, senadora, no muchas tenemos gracias más a todos. preguntas. Gracias a ustedes, muy amables. Estuvimos en un marco muy bueno. Sí. Claro. En momentos de crisis, el mejor bálsamo es la unidad. Bien o mal.